Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este su programa de los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Punto Crítico. Un programa donde hacemos análisis de temas de la coyuntura nacional o internacional, tocando temas económicos, sociales, políticos. Y hoy hemos decidido, creo que es lo conveniente, tocar el tema de la salud. Y tocar el tema de la salud porque empezamos a ver algunas cifras preocupantes en nuestros hospitales, en donde empieza a crecer el número de pacientes que se van internando por el COVID-19. Y lamentablemente la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, no vacunados. Hoy día tenemos en nuestro programa a un invitado muy especial. Tenemos la suerte de poder contar en el programa con Óscar Ugarte, 2 veces ministro de la Salud, y quien precisamente inició el programa de vacunación que estamos ahora desarrollando y en el que todavía no se han cumplido todas las metas que se esperan. Ya estamos cerrando el año 2021, pero que sin duda da un panorama diferente al escenario de la salud pública. Pues una cosa es afrontar esta pandemia con más del 50% de la población vacunada y otra cosa es como lo hacíamos en la primera y la segunda ola sin todavía población vacunada. Vamos a contactarnos entonces con Óscar Ugarte. Óscar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Enrique. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar en tu programa. Óscar, te conozco hace ya un buen tiempo, eres un médico de salud pública muy conocedor, te basas en tus argumentos en la ciencia, en la evidencia, y además tienes la posibilidad de ver 2 experiencias de salud pública al frente del sector, y creo que eso es muy importante para poder entender, para que quienes no estamos en este tema de manera tan detallada, puntual y científica, nos puedas dar luz, dar información que nos pueda ayudar. He escuchado el día de hoy a varios médicos de diferentes hospitales que empiezan a ver un incremento en el número de internados por el COVID. ¿Nos estamos acercando a una tercera ola, Óscar? Es probable. Efectivamente, la evidencia muestra que se ha incrementado el número de casos en general y hospitalizados como consecuencia de ello también, no todavía en una forma excesiva, digamos así, pero se ve una tendencia. Mira, para poder tener un punto de referencia más exacto, la segunda ola que empezó más o menos hace un año, entre la primera ola, el punto bajo de la primera ola fue justamente, y hubo un interregno entre 4 a 6 semanas de número de casos bastante bajos para la comparación de lo que fue la primera ola, y empezó a repuntar hacia fines de noviembre, principios de diciembre, y a partir de enero, probablemente hasta las fiestas navideñas y de Año Nuevo, se disparó, ¿no? Y la segunda ola ha sido mucho más intensa y de consecuencias fatales, o sea, más fallecidos que la primera. El punto cúspide, digamos, de la segunda ola ha sido hacia fines de marzo, principios de abril, y de ahí empezó a bajar, y ha bajado en forma acelerada, con toda seguridad, acicateado por la vacunación, que habíamos empezado en febrero, en marzo, sobre todo las personas de la tercera edad, que eran los más vulnerables desde el punto de vista del riesgo de fallecer, y felizmente se fue reduciendo. Desde agosto hasta la fecha, que ya son más o menos unas 12 semanas, 10 a 12 semanas, se mantiene en niveles bajos. ¿Pero qué significa niveles bajos?
medidos en semanas epidemiológicas. Cada semana del año es una semana epidemiológica. La primera semana de enero es la semana 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces la primera de febrero viene a ser la semana 5 epidemiológica, etc. Entonces el punto más alto en la segunda ola, que fue a inicios de abril, teníamos 60,000 casos semanales, ¿ok? Y eso se ha venido reduciendo hasta tener más o menos en estas semanas, que estas 10 a 12 semanas con niveles bajos, teníamos menos de 4,000. Es el nivel más bajo. El punto más bajo entre la primera y segunda ola de 6,000, 7,000, es hasta donde bajó antes de que empiece la segunda ola. Pero ahora estamos a menos de 4,000, o sea, estamos casi a la mitad de casos de lo que fue en el punto de encuentro entre la primera y segunda ola. Ahora se han empezado a incrementar, no todavía la magnitud de lo que en la tercera ola, pero aquí el problema no es, y esa es mi recomendación a las actuales autoridades del ministerio, no es simplemente ser observadores de cuántos casos van habiendo y cómo se va iniciando la tercera ola. Hay que actuar, porque es posible contenerla. Mira, Enrique, todos recordarán que en el mes de junio, cuando venía en bajada el número de casos, de repente Arequipa empezó a subir los casos. Unos dijeron, se inicia la tercera ola, pero ¿qué hicimos? Mandamos médicos, enfermeras, camas UCI, oxígeno, y ampliamos la vacunación en Arequipa de manera intensa, y no solo en Arequipa, sino todo ese corredor Arequipa, Moquegua, Tacna, y se contuvo y ha seguido bajando, ¿no? Entonces yo creo que es posible actuar de manera intensiva, porque están focalizados, no es una cosa general. Para tener una idea, se tiene en Lima y en la costa norte, desde Piura, Lambayeque, ahí están incrementándose los casos. Pero en Lima está focalizado fundamentalmente en el cono norte. Mira, la comparación que se viene haciendo, y eso es lo que están comentando los investigadores, los epidemiólogos, entre la semana 46, la semana 46 es la semana que acaba de pasar, y la semana 47 es la presente semana. O sea, la variación, lo más reciente, digamos, suma más o menos unos 700 casos más que la semana anterior, ¿ok? Pero de esos 700 casos más, 500 están en San Martín de Porres, Comas, Los Olivos y Caraballo, o sea, cono norte, ¿ok? 500 de los 700 casos, y los otros 200 están desperdigados en diferentes puntos de Lima. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una intervención drástica en los sitios donde está apareciendo. ¿Qué significa una intervención drástica? Vacunación masiva. El refuerzo que ya se empezó a hacer, hay que intensificarlo ahí mismo, pero también significa ampliar la detección de casos, porque los casos se detectan a medida que se hacen las pruebas moleculares, si no, no lo detectamos. Felizmente, y eso es lo nuevo también respecto a la primera y segunda ola, ahora tenemos mejores condiciones para detectar casos. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Salud ahora se le ha dotado de más recursos. Desde el primer semestre se adquirieron equipos más modernos, pueden hacer pruebas que tienen una capacidad de 6 veces más de lo que se hacía, ¿no?, en el tiempo. Entonces,
y solo si es el virus de COVID-19, sino además tenemos la capacidad de hacer lo que se llama la secuenciación del virus y detectar las variantes. Es por eso que sabemos que todos estos casos que están apareciendo son provocados por la Delta. La Delta ahora es responsable de más del 90% de los nuevos casos. No era así hace 6 meses. Era la gamma, ¿no? Y la lambda esta que le decían la andina. Y luego venía la gamma, que es la brasilera. Pero la Delta, que venía atrás, por varios meses estuvo con poca presencia. Ya en los últimos 2 meses se ha disparado y es la principal causa de los nuevos casos, ¿no es cierto? Entonces tenemos mayor capacidad ahora para detectar. Y una vez que detectamos, ¿qué hacemos? Sería un grave error decirle, bueno, te aíslas en tu casa y ahí esperas. No, ese error ya lo cometimos, no solo nosotros, todos los países cometieron ese error de aislarlos en la casa, que ha sido la mejor forma de que todos se en la casa. Entonces, ya tenemos una capacidad que no teníamos, por lo menos a ese nivel, el año pasado, que son centros de aislamiento temporal, así como la Villa Panamericana. Ahora tenemos en todo el país. Por lo tanto, en vez de, una vez detectado, de enviar a la persona a su casa, hay que aislarlos en estos centros de aislamiento temporal, 15 días, bien atendido, protegido, evitando contacto con otras personas. Ese es el verdadero cerco epidemiológico, ¿no es cierto? Y por ahí se puede cortar la transmisión de este virus, que como sabemos, la variante Delta es mucho más transmisible que las anteriores variantes, ¿no? Entonces, yo creo que está bien la detección, la alerta, digamos, es oportuna, pero no debemos quedarnos como simples espectadores, porque vamos a pagar caro y podemos intervenir y de repente no impedir totalmente, pero sí minimizar los riesgos de una posible tercera ola, particularmente porque sabemos que ahora en diciembre las fiestas son una ocasión para que la gente salga y no se descuide, y por lo tanto los contagios pueden propagarse más rápidamente, ¿no? Oscar, clara tu respuesta. Te voy a pedir unos minutitos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un rato, por favor. Un momento y regresamos. Punto crítico. Claro. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda,
todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Estimados amigos, seguimos en Punto Crítico, su programa de análisis semanal por Onda Digital Perú, y estamos en esta entrevista con Óscar Ugarte, 2 veces ministro de Salud y especialista en salud pública, quien además nos ha comentado en la primera parte de este programa que, dadas las nuevas circunstancias del conocimiento de la enfermedad, en la situación en la que se encuentra nuestro país ya con un porcentaje importante de vacunados, los centros hospitalarios que ya se han preparado para recibir más pacientes y otros elementos más, resulta que esta circunstancia de la posible tercera ola puede ser amenguada, puede ser mitigada con una detección adecuada, una focalización adecuada, con una actuación rápida, lo que Óscar llama una actuación rápida focalizada por parte de las autoridades sanitarias. Y con un aprendizaje también de las olas anteriores, en el sentido de que al paciente detectado no llevarlo a su casa para que contagie al resto de la familia, sino ponerlo en el tratamiento de aislamiento temporal por 15 días en lugares como la Villa Panamericana en Lima, y hay en otros lugares del Perú también locales similares. Entonces se puede hacer efectivamente un cerco epidemiológico. 2 aspectos muy importantes, Óscar, creo yo, para disminuir la mortalidad, disminuir la gravedad de la enfermedad. Pero, ¿cómo va la vacunación? Entiendo que estamos ya superando el 50%, acercándonos tal vez al 60% de población con 2 vacunas. ¿Cómo va esto en función a este objetivo de tener una inmunidad de rebaño que nos permita tener ya de alguna manera la pandemia, no bajo control, pero sí bajo circunstancias de mayor, vamos a decir, tranquilidad de en medio del cuidado sanitario? Yo creo que hemos avanzado. Efectivamente, lamentablemente el año pasado se perdió tiempo por diversas circunstancias que ya son conocidas, ¿no?, en el plano más bien político, y felizmente ya este año, durante el gobierno del presidente Sagasti, se lograron hacer los principales contratos en firme y empezaron a llegar las vacunas. Entonces, nosotros empezamos en febrero, como se recordará, con el primer millón de las vacunas Sinopharm, y luego a partir de marzo empezaron a llegar las de Pfizer. Pero Chile, Argentina, Brasil empezaron a fines pasados, o sea, nos llevaban 3, 4 meses de ventaja, ¿no? O sea, como en una carrera de caballos nos quedamos en el partidor, digamos, ¿no? Y luego empezamos a correr. Entonces, empezamos en la cola y luego nos pusimos, digamos, a medio lote, ¿no? Y ahora estamos avanzando a estar, digamos, entre los punteros en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque se han logrado contratar, que es el principal factor o el primer factor, digamos, vacunas en cantidad suficiente. Una de los giros que se hizo fue compremos todo lo que se pueda comprar, todas las vacunas, independientemente de dónde son, suponiendo, eso va por delante, que todas son buenas, ¿no es cierto? Y compremos todo. Entonces, con esa lógica y con un aparato, un equipo técnico en el más alto, digo técnico porque, mira, estaba por el presidente, la premier, el canciller, Alan Wagner, el ministro de Economía y Finanzas, que es obviamente el que pone la plata, y el ministro de Salud. Nos reuníamos todas las semanas, todos los domingos, para ver las compras.
obsesionados, comprar. Y algo que no se ha dicho lo suficiente, y yo quiero rescatar, porque es muy importante, nuestros agentes negociadores han sido nuestros embajadores. Y tú sabes, Enrique, es un cuerpo diplomático de primera, ¿no es cierto? Fogueado en diversas confrontaciones importantes, pero ellos son nuestros principales negociadores. Entonces, por ejemplo, para negociar con Pfizer, con Moderna, con Johnson Johnson, que son vacunas que se producen en Estados Unidos, nuestro embajador en Washington era el que negociaba. Para negociar con AstraZeneca, que se hace en Londres, nuestro embajador en Londres. Para negociar con Gamaleya, que se hace en Rusia, nuestro embajador en... Y para las vacunas chinas, nuestro embajador en Beijing, y así en los sitios. Entonces, ellos eran los que han estado activos en forma cotidiana, y Alan Wagner, que lo vemos muy bien, pues, ¿no? Un canciller de lujo, sí, con tremenda experiencia, monitoreaba todos los días y nos mostraba los correos que van, que vienen, y nos decían, hay tal problema. Entonces, este equipo, presidido por el mismísimo presidente, iba resolviendo las cosas, ¿no? Claro, Salud tomaba de ahí y le daba la continuación, y pasaba al segundo plano, que es toda la logística de la distribución de aplicación vacuna, donde felizmente tú conoces también por experiencia, porque hemos compartido el gabinete en el segundo periodo del presidente Alan García, sí, las normas, que muchas veces son restrictivas, sean, pues, ¿no es cierto? Pones por delante lo sanitario y el decreto de urgencia termina modificando las cosas, y hasta el momento eso no ha sido un problema legal, digamos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, era impensable decir, vamos a hacer una licitación para comprar vacunas, ¿no es cierto? Porque la ley de contrataciones dice que hay que hacer licitaciones. Bueno, eso no va, pues, en circunstancias de emergencia. Entonces se ha comprado como se ha comprado. Y eso ha permitido una rapidez, y logramos hasta julio, mira, hacer contratos por 98 millones de dosis. La población peruana es 33, pero la población objetivo, que son los chicos 12 años en adelante, son 28 millones. Si multiplicamos por 2 dosis, 56 millones, nosotros contra 98. Entonces, claro, algunos suspicaces dijeron, ¿y por qué compran tanto? ¿Qué cosa hay detrás? No, detrás está que el mercado es imperfecto, pues, el mercado de las vacunas, porque se retrasan, porque te dicen que va a llegar y no llegan, ¿no? Por ejemplo, la Gamaleya, que firmamos el contrato en julio, hasta el momento no llega, por problemas de ellos, ¿no? De producción y observaciones. Incluso el mecanismo COVAX Facility también se ha retrasado, pero no importa, porque teníamos suficientes. Y hoy se está vacunando con todo lo que se contrató hasta julio, ¿no? Y en buena hora. Entonces, ese proceso de vacunación es lo que ha permitido ir avanzando. Felizmente, las actuales autoridades han empalmado, ¿no? De repente en otros sectores han hecho problemas, pero en salud yo debo reconocer que se ha mantenido, por lo menos los primeros meses, a todo el equipo, empezando por los 2 viceministros y los directores generales, y la metodología y el cronograma aprobado se aprobó en julio hasta diciembre, que es lo que se está aplicando. Y en ese momento se previó que ya en esta etapa eran las personas más jóvenes, ¿no? De 18 a 30 años, y también los de 12 a 17. Felizmente se está avanzando así, y esto nos permite, para responder ya en forma concreta, estamos ya en el 60% con 2 dosis. Y por lo menos con una dosis, cuando digo 60%, eso de la población objetivo, ¿ok? De estos 28 millones.
pero también se mide, por lo menos con una dosis, esto es una forma de medir a nivel internacional, pero sobre la población total. Para que tengas referencia, Alemania tiene 70%, por lo menos con una dosis respecto a la población total. Estados Unidos tiene 68%. Nosotros estamos en 66% con esa medición. O sea, no estamos distantes, ¿no? Hay otros países, sí, que han avanzado un poco más, pero yo creo que con lo que se pueda avanzar en las próximas semanas, y sobre todo a difusión muy amplia, porque todavía hay un porcentaje de población que no quiere vacunarse. Y, en fin, la vacuna no es obligatoria, ¿no es cierto? Pero hay que convencer. En el mes de febrero, una de las encuestadoras más conocidas hizo la encuesta de qué porcentaje de la población no quiere vacunarse. Era más del 40%. Cerca del 45% decía que no se iba a vacunar. Sin embargo, ya con el proceso en marcha, se han ido convenciendo. Y en septiembre, a fines de septiembre, otra encuesta de la misma encuestadora dijo que un 8% no quería vacunar. O sea, los que por X razones podríamos calificar como antivacunas, se ha reducido a un 8%. Eso es importante porque nos permite una mayor protección. Aunque, y aquí hago una observación, yo dudo de que podamos llegar a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué razón? Porque el concepto de inmunidad de rebaño es en las vacunas clásicas, sarampión, por ejemplo. Pero estas son vacunas, las antiguas, ¿no? Muy especiales, antisarampión, antipolio, contra la rubiola, te producen inmunidad para toda la vida, permanente. Entonces vas protegiendo y eso es un capital que se va acumulando. Pero hay otras enfermedades en las cuales no sucede eso. La influenza, por ejemplo. La influenza hay que vacunarse todos los años porque los virus de la influenza mutan. Entonces la vacuna de este año ya no sirve para el próximo año, hay que ponerse otra vacuna. Y hay enfermedades como el VIH, por ejemplo, que no genera inmunidad. Al revés, te destruye las defensas, ¿no es cierto? Entonces hay enfermedades y enfermedades. No se sabía este virus cómo iba a comportarse y las defensas cuánto iban a durar. Ahora ya sabemos, porque se han hecho estudios en los últimos meses en Estados Unidos, en Inglaterra, otros países de Europa, y han demostrado que se empieza a perder la protección de la vacuna a los 6 meses después de la segunda dosis. Entonces, si eso es así, nunca llegamos a la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Porque se está perdiendo la inmunidad. Por eso es que se ha decidido a nivel internacional y también el Perú, obviamente, la tercera dosis. Pero no sabemos esa tercera dosis cuánto te va a garantizar, ¿no es cierto?, como duración de refuerzo. Será, en este caso sí, de por vida, difícil, ¿no? Difícil, pero por lo menos te va a dar un tiempo de duración y lo más probable es que tengamos que revacunarnos el próximo año, pero esto está por decidirse a nivel mundial, ¿no? Ahora, eso tiene muchos otros problemas, porque ningún país ha escatimado el financiamiento para estas vacunas que son muy caras, pero hacer este desembolso todos los años, por lo menos como país, nosotros, ¿no? Y estoy seguro la mayoría de los latinoamericanos, bien difícil poder soportar. Entonces, esto nos lleva ya a otra discusión, el tema de las patentes, de los precios, ¿no es cierto? Es una discusión que se abre ahora, e incluso los propios laboratorios están repensando esto de la protección de las patentes. Por lo menos en el caso, por ejemplo, no de las vacunas, pero sí están apareciendo tanto por Pfizer como por Moderna productos contra el virus, o sea, medicamentos que tratan
la enfermedad. No es vacuna, sino ya te enfermaste, te dan como un antibiótico, el virus. Eso es una gran cosa. Y por lo menos Pfizer ha anunciado que renuncia a la patente. Eso va a abaratar muchísimo, ¿no? Entonces hay cambios ya en ese plano. Tú como economista seguramente vas a estar muy interesado en explorar, porque ese es un tema que se viene como un tema crítico a nivel mundial, ¿no? Porque efectivamente va a haber que recurrir a mecanismos de este tipo que faciliten el acceso, sobre todo a los países de menores recursos. Oscar, y en ese sentido, ahora hay una doble crítica. Está el grupo antivacuna, vamos a llamarlo así, que consideran por diversas razones que ponerse la vacuna no es algo que deban hacer. Pero también están los que están en contra de las medidas que, por cierto, se están dando en diversos países del mundo. En Europa, por ejemplo, se están dando medidas muy restrictivas. Francia empezó, ahora Austria, Alemania, en el sentido de que, bueno, tú tienes libertad para no ponerte la vacuna. Estás en tu derecho, de hacerlo. Pero lo que no puedes hacer si no te pones la vacuna es exponer a otras personas en lugares públicos donde puede haber contagio. Y entonces viene una serie de discusiones y yo diría mucho fake news, mucha información que viene supuestamente de personas entendidas, de especialistas, pero que no tienen ninguna evidencia empírica. Se dice que tal persona, yo sé que, pero en realidad la evidencia empírica, la ciencia, lo que nos está diciendo, corrígeme Oscar por favor, es que en el mundo los hospitalizados que en estos momentos están entrando a los hospitales en el mundo son fundamentalmente personas no vacunadas. Exactamente. Esa es una demostración, es una evidencia objetiva. Objetiva. Es lo que quiere decir, usando una lógica básica, que la vacuna sí tiene efectos para contrarrestar este incremento que la primera y la segunda ola mostraron, por lo menos en Perú. Y lo segundo, que también está evidenciado, es que las personas vacunadas tenemos que seguir siendo cuidadosos, ¿verdad? Con la mascarilla, con el distanciamiento, con evitar lugares donde podríamos estar contagiados, sobre todo quienes tenemos algún nivel de exposición mayor porque tenemos alguna enfermedad crónica, etcétera. Pero ahí viene un límite de derechos. Yo quisiera preguntarte o pedir tu opinión sobre esto, porque en otra dimensión, por supuesto, esto ya ha ocurrido en el mundo. ¿Tú recuerdas que antes en los aviones se podía fumar? Y de hecho, si alguien fumaba en una cabina de avión, estaba fumando todo el avión, ¿no? Y luego dijeron, bueno, zona de fumadores en los aviones. Y al final, eso tampoco funcionó. Lo que hoy existe es que en ningún avión se puede fumar. Está prohibido por leyes en todos los países del mundo. Y los fumadores... Ni transporte urbano, ni en restaurantes, ni en los cines, ni en los centros de trabajo. O sea, se ha hecho extensivo y nadie se queja ahora de que estás atentando contra el derecho del fumador a fumar. ¿No es cierto? Y desde otra perspectiva, también, por ejemplo, antes se tomaba licor y se manejaba, no habían decisiones tan drásticas. Ahora se sabe que por más poco licor que tomes, eso afecta tu concentración, tus reflejos, y puede originar un accidente. En algunos países la tolerancia es 0, en el nuestro todavía es 0,5, pero en la mayoría de países, digamos que están más avanzados, es 0. Y simplemente la población ha tenido que aceptarlo, y si va a tomar, porque puede hacerlo, no maneja y no expone su vida y la de otras personas. Entonces, esta no es la primera vez que nos enfrentamos a un límite o una línea pequeña, delgada, de libertades, ¿no? Entonces, no, ahí está clarísimo. La libertad individual avanza hasta que se choca con los derechos del colectivo, de la ciudadanía. Uno no puede excederse y poner en riesgo a otras personas alegando el derecho. Como tú bien has señalado, esta es una discusión que ya se dio en el caso de los fumadores,
porque también aparecieron y las tabacaleras impulsaban esas opiniones, el derecho de la persona, etcétera, etcétera, que no puede ser conculcado por el Estado arbitrario, etcétera. Oye, no es así. Lo que pasa es que tu derecho se limita frente al derecho de las demás, tu familia, tu grupo de trabajo, etcétera. Y es por eso lo que ya tú has descrito. Socialmente se ha impuesto limitaciones a los fumadores y que han tenido que ser aceptadas. Ahora, nadie discute. Igual, por ejemplo, respecto a la comida saludable. Esta discusión de los octógonos es exactamente lo mismo. Es el derecho a que las personas estén informadas en decidir por sí mismas, ¿no es cierto? Pero podemos ir un poco más, porque esto tiene que ver con algo que los economistas dicen en el campo de la salud pública, las enfermedades de alta externalidad. Es decir, que tienen un impacto social que requieren, por lo tanto, medidas de salud pública más estrictas que en cualquier caso. Porque si yo soy hipertenso y circulo por todos lados, a nadie le importa, ¿no es cierto? Que yo sea hipertenso, no lo voy a hacer daño. Pero si yo no estoy vacunado, puedo transportar el virus y sí pongo en riesgo a la familia. Igual a la gente del trabajo o los que están en los ambientes donde circulo. O si soy fumador, yo no puedo pues ir a fumar, ya eso está definido. Pero lo pongo más claro. Incluso en circunstancias en que las personas no son responsables de la situación. Alguien que padece de tuberculosis, por ejemplo, que es un enfermedad, ¿no es cierto? No es porque uno sea irresponsable que se enferme de tuberculosis, sino las condiciones de pobreza, mala alimentación, lo que fuere. Pero aún así, si yo trabajo en un determinado ambiente y tengo la mala suerte de enfermarme de tuberculosis, se detecta que yo tengo tuberculosis, no voy a poder seguir trabajando. Claro, no me desamparan. Recibe la protección del Estado, de la seguridad social, por esa condición, pero lo siento mucho, o vas a la casa a hacer, en ese caso, una cuarentena hasta que ya deje de estar transportando bacilo con el tratamiento y se puede reincorporar, ¿no es cierto? Entonces, hay limitaciones que se ponen en salvaguarda de la salud pública. Bueno, eso es clarísimo en todos casos, y en este caso tanto más, porque aquí no es que dejó de vacunarse por circunstancias X, no, uno está decidiendo no vacunarse, o sea, está decidiendo ponerse en la frontera de este problema entre el derecho individual y el derecho colectivo que Oscar, le tiene la permíteme sociedad. interrumpirte. Una última pausa y regresamos para terminar ya esta interesante entrevista. Muchas gracias por tu amabilidad. ¿Cómo no? Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche.
¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Regresamos a Punto Crítico, el programa de análisis por Onda Digital Perú. Estamos conversando con Óscar Ugarte, exministro de Salud, quien nos está señalando muchos elementos, creo que son muy importantes que los tengamos en cuenta. Y estábamos hablando justamente en el anterior bloque con Óscar para explicar cómo enfrentar este límite entre libertades, ¿no? La libertad que todos tenemos y vivimos en una democracia y hay que cuidar esa libertad de decidir por nosotros mismos muchos temas, siempre y cuando no comprometan la libertad de los demás y, en este caso, la salud de los demás. Pero también quisiera, aprovechando tu experiencia y tus conocimientos, que nos explicaras de una manera muy sencilla qué implica la vacuna, porque quienes hemos estudiado algún curso de estadística sabemos que, digamos, en un evento científico, toda probabilidad tiene pues un margen de error, ¿verdad? Un margen, hay una distribución normal y a ambos lados hay un pequeño margen de error, ¿no? Y la población supuestamente está en toda la zona de la distribución normal, al centro hay una media que es el promedio y según eso uno establece estadísticamente, que es una ciencia, más o menos cómo se van a desarrollar los acontecimientos o cuál es el comportamiento de una población. En este caso, las vacunas. Cuando se dice, esta vacuna está demostrado que tiene un X% de efectividad, lo que se está diciendo es que de 100 personas hay un X% que va a responder con esa vacuna de la manera como el estudio ha demostrado. Pero también que hay un porcentaje menor, por supuesto, que puede no responder y que puede estar, digamos, afecta a una situación a pesar de tener la vacuna. En otras palabras, la vacuna es una gran ayuda, está demostrado, pero tampoco es un seguro total, una inmunidad total contra una circunstancia en la que debemos mantener cuidado. Explicar eso me parece muy importante, porque con ese argumento, tal persona se había vacunado y terminó infectada. Quiere decir, según estos argumentos, que la vacuna no cumplió su efecto. No, está el 80 o el 90% de quienes se vacunaron en el promedio que el estudio determinó. Y puede haber algunas personas que por razones diferentes terminen en el porcentaje pequeño que sí se infecta. Por un lado, Óscar. Pero por otro lado, esa persona que sí se infecta, si llega a la infección, es probable que no llegue al hospital. Y los pocos que lleguen al hospital es muy probable que no terminen en una UCI, en una cama UCI o en una situación que lleve a la muerte. Pueden haber casos, pero son muchísimo menores que si no se hubieran vacunado. Es este razonamiento de alguna manera lógico, pero además cierto. Explícanos, por favor. Sí, Enrique, lo has explicado perfectamente. Y yo solo añadiría unos conceptos claros. ¿En qué sentido? Porque lo que tú has descrito es lo que inicialmente hemos conocido de estas vacunas frente a un virus nuevo, ¿no? Que se han preparado y elaborado con diferentes metodologías, pero aceleradamente. Tiempos que no son los tiempos normales de investigación, que pueden pasar años a llegar a conclusiones, pero aquí frente a esta situación se tuvo que decidir que aún antes de haber culminado los estudios, estos que se llaman de fase 3, ¿no es cierto?, que ya son pruebas clínicas con personas, porque la fase 1 o la fase previa, digamos, es con animales. Cuando ahí se ve que genera defensa, se pasa a personas. La fase 1 es con 20, 30 personas, pocas decenas. Se ven los primeros resultados. La fase 2 ya se hace con cientos de personas. Y la fase 3 haces con miles de personas, ¿no? Es decir, amplías tu campo de acción
para tener mayor seguridad en tus resultados, que son básicamente de dos tipos. Uno, la eficacia, o sea que está protegiendo a la persona, que genera anticuerpos, y eso lo vas a medir. Y dos, que es segura, o sea que no produce efectos, reacciones adversas trágicas, digamos, ¿no? Esas son las dos cosas que algunas de las vacunas que se empezaron se han parado, porque no tenían ni el efecto deseado, tenían efectos indeseados más bien, y no han continuado. Algunas muy importantes, pero las que han continuado en fase 3 son las que demostraban su eficacia y su seguridad, y se les ha autorizado que puedan vender ya con esos resultados preliminares. Entonces, un tipo de resultado es en estos procesos de investigación, que son la fase clínica 1, 2, 3, fases, etc. Pero otra situación es lo que se podría decir la fase 4. Es cuando ya se utiliza masivamente en la población. Ya no es con un grupo determinado de gente seleccionada, donde por lo general tú no vas a incluir, por ejemplo, gente que tiene comorbilidades. No vas a exponer a personas con cáncer a esos estudios que son todavía experimentales, ¿no es cierto? Ni otras enfermedades. Pero cuando ya tú pasas a vacunasivamente, que es lo que nosotros hemos hecho a partir de febrero, ya tú tienes los resultados y que pueden reforzar lo que se vio en la fase experimental o contradecirlos, ¿no es cierto? Porque estás haciendo una cosa muy masiva, y con todo tipo de personas. Por eso, por ejemplo, las pruebas iniciales no se hicieron con niños, y es por eso que se autorizó primero solo mayor edad, de 18 en adelante. Se han tenido que hacer pruebas complementarias para autorizar de 12 en adelante, y ahora otras de 5 a 12, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que se ha demostrado? Es que sí, efectivamente, ya masivamente se ha comprobado que efectivamente son efectivas. En la fase experimental se habla de eficacia, pero en la fase ya en comunidad se habla de efectividad, o sea que funcionan. Y dos, de que son seguras, ¿no? Ahora, en lo que hemos encontrado ya en el Perú, los estudios que se han hecho acá con las personas ya vacunadas, lo que se ha encontrado es que los resultados de efectividad son mayores que los resultados de eficacia que se habían mostrado y por lo cual se les autorizó. Y te digo porque puedes sorprender, pero eso es lo que acá se ha comprobado en Perú, analizando los millones de personas ya vacunadas con las diferentes vacunas, se ha podido comparar. Entonces, por ejemplo, con relación a este caso extremo, ¿no? De que se puedan haber enfermado y que han terminado en UCI o que han fallecido. En el caso de la vacuna AstraZeneca, se ha encontrado que hay un 4% que llegó a esa circunstancia. Pero si tú lo pones al revés, el 96% está protegido. Claro. ¿No es cierto? Con Pfizer, el 2.9% llegó a esas circunstancias, incluso fallecer. Pero si lo ves al revés, es el 97.1% está protegido. Más de lo que en la fase experimental se había demostrado. Y la tan discutida Sinopharm, el 1% nomás ha llegado a UCI o ha fallecido. El 1%. Acá en el Perú, los resultados concretos. Y por lo tanto ha echado por tierra todos esos argumentos pues, que se utilizaron en su momento, que eran más políticos que científicos, ¿no es cierto? Es de que Sinopharm, ¿no? Para decir lo que viene de China no vale.
Ese es el perdona que te interrumpa. Y entonces, quienes están en contra de la vacuna utilizan ese 1% o ese 2% o ese 4% para decir, miren, no está funcionando. Pero lo que no dicen es que el 99 o el 97 o el 98% han pasado esta etapa con una situación que les previno de la enfermedad y pudieron salir bien, ¿no? Y esa es la evidencia, digamos, y eso es lo que tiene que ser difundido, porque con eso, incluso sin los números, ¿no? Porque se decía, se le va a caer el brazo, que le están metiendo un chip. Un chip, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que... Pero la gente, pues, lo escucha y lo cree, ¿no? Pero luego han visto que su familia se ha vacunado, su papá se vacunó, o el vecino, y no le pasó nada. En el peor de los casos tuvo una fiebrecita o le dolió un poquito el punto donde le pusieron, pero normal, y no se ha vuelto loco ni nada, las cosas que la gente pues se imagina, ¿no? Entonces, eso ha ido convenciendo, de tal manera que ese 45% que no quería vacunarse en febrero se fue reduciendo hasta este 8% de septiembre. Y yo espero que eso se pueda reducir todavía. Siempre habrá recalcitrantes, ¿no? Siempre habrá. Pero yo creo que hemos avanzado y se puede avanzar mucho más todavía en el convencimiento si se muestran las evidencias, ¿no? Óscar, estamos terminando esta interesante entrevista. Te agradezco mucho por tu amabilidad, por tu pedagogía. Hay que hacer mucha pedagogía en este momento porque nos interesa que todos estemos sanos. Este no es un tema de unos contra otros, sino que todos estemos sanos y podamos salir de esta situación tan difícil. Un mensaje final para los vacunados, ¿qué cuidados tienen que tener? Y un mensaje final para los que no se quieren vacunar. A ver, para los que se han vacunado o creen en la vacuna, no hay que... por lo mismo que hemos explicado, ¿cierto? Y por lo tanto no hay que bajar la guardia. Y hay dos grandes recomendaciones. La primera, comportamiento social responsable. Eso siempre. Vacunados o no vacunados, comportamiento social responsable, que implica, tú lo resumiste al principio, lavado de manos, desinfección con alcohol, mascarilla y distanciamiento social. Evitar las grandes concentraciones y la protección de la mascarilla es fundamental. Ese es un comportamiento social responsable que hay que mantenerlo con los niveles obvios en casa, en el centro de trabajo, en reuniones sociales, etc. Y lo segundo es la vacunación. Entonces, las personas que ya se vacunaron, recuerden que requieren la tercera dosis, porque se ha visto que todas las vacunas, a partir del sexto mes, el efecto empieza a reducirse. Entonces, una tercera dosis incrementa esa protección, o sea, realmente es un refuerzo, ¿no? No sabemos todavía si eso va a ser suficiente o vamos a tener que vacunarnos todos el próximo año. Eso se irá sabiendo, porque hasta el momento ningún país ha decidido esto, pero yo estoy seguro que es muy probable que sí se decida. En previsión de eso se ha comprado vacunas en cantidad, o sea, no nos van a faltar vacunas y ahora están mucho más al alcance, y el Perú, pese a nuestra situación y crisis económica, siempre tendrá recursos para priorizar con esto que se está haciendo. Y para las que no quieren vacunarse, yo apelo a su conciencia ciudadana, ¿no? Porque estoy seguro que todos tienen conciencia ciudadana. Y la conciencia ciudadana es lo que en medicina nos enseñan a los médicos cuando recién empezamos. Hay una frase en latín que dice primum non nocere, que quiere decir, primero, no hagas daño. Entonces, cuando tú eres médico, eso está en tu cabeza, no hacer daño, ¿no es cierto? Obviamente involuntario, ¿no es cierto? Pero no excederse en el uso de medicamentos o de terapéuticas de riesgo, etcétera. No hacer daño, proteger, cuidar la salud.
No sé si has leído tú el libro de Harari sobre Sapiens, ¿no? Esta historia de la humanidad. Él describe una cosa sumamente interesante, que desde los neandertales, que son previos a los sapiens, aunque luego han coexistido, han convivido, los científicos han descubierto fósiles que muestran fallas y deformaciones tan graves que hubiese sido imposible que vivan si no era por el cuidado de sus semejantes. Entonces el concepto de cuidado de las personas es un concepto consustancial con el género humano, y por lo tanto eso hay que poner por delante. No hagamos daño, cuidemos la salud. No importa lo que pensemos, pero por delante de lo que podamos pensar individualmente, y somos libres de hacerlo, es protejamos a nuestra colectividad, no hagamos daño, y por lo tanto respetemos las decisiones de las autoridades, que lo que buscan es eso, ¿no es cierto? No afectar la libre decisión individual de las personas, sino por delante proteger a la colectividad. Creo que eso es la reflexión que yo invitaría a los amigos que por alguna razón no quieren. Nos quedamos con ese mensaje: comportamiento social responsable de todos, unos y otros, y ese mensaje de no hagamos daño con nuestro comportamiento. Y con esa reflexión nos quedamos, Óscar. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido muy interesante y pedagógico para quienes nos han escuchado en la señal abierta y para quienes nos van a seguir escuchando cuando esto se puede ver en las diversas plataformas sociales de Onda Digital Perú. Hasta otra oportunidad, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Que te vaya bien. Éxito. Con ustedes, estimados amigos, hasta el próximo martes, Dios mediante, a las 7 de la noche, que volveremos con Punto Crítico por Onda Digital Perú, su programa de análisis económico, social y político de temas de actualidad. Buenas noches.